Y no digo ya nada de social media. Estas son las gráficas de lo que se está buscando en Google, estas palabras. Una maravillosa herramienta que se llama Google Trends. Y bueno, veis que hay un discurso o un interés por el social media que no decae, cosa que me sorprende, porque llevamos ya desde el 2009 con este discurso. Normalmente las olas de Internet se parecen mucho más a la que veis en amarillo, que es la de la web 2.0. Sube y dura más o menos 4 años y luego va cayendo poco a poco porque evidentemente es algo que ha penetrado, que se utiliza pero que deja de ser un trending topic. Y sin embargo, el social media es un trending topic que no para, estamos todavía metidos en la subida. Y el Big Data, curiosamente, es la curva azul. Hay una gran diferencia entre social media y Big Data, evidentemente, porque Big Data asusta mucho más. Parece que estamos hablando de tecnología, de cosas a las que solo los informáticos y los programadores pueden acceder, ¿verdad? No es así, pero realmente esa es la sensación que da. Entonces, de ahí que haya un gap bastante grande, pero Big Data en este momento, a nivel de inversiones, a nivel de creación de ingresos, a nivel de creación de startups, etcétera, ha superado ampliamente a social media ya. Aunque yo hoy os vengo a hablar de la unión de las dos cosas, que lo que sí os quiero lanzar es un mensaje de que Big Data ya es muchísimo más interesante a nivel de negocio, pese a que las búsquedas no estén al mismo nivel que social media. Es cuestión de que la gente busca una cosa porque le interesa una cosa, pero realmente el interés empresarial está ya en otro lado. Big Data además está metido en todas partes y no nos damos cuenta. El timeline de Facebook es Big Data puro. Lo que nos está mostrando Facebook cada vez que entramos en Facebook y nos logueamos, lo que nos está mostrando a nosotros, que es distinto a lo que le muestra al de al lado o a cualquier otra persona, es la sucesión de una serie de cálculos matemáticos con algoritmos de por medio que nos muestra una cosa en cada momento y que es distinta que las de los demás. Y eso es Big Data puro. Es Big Data también en el sentido de que esto hace 6 años era prácticamente imposible técnicamente. Técnicamente, cuando Facebook crea su timeline, que fue allá por el 2011, me parece recordar, causó una cierta resistencia, como la que ha causado el cambio que ha hecho Twitter la semana pasada, pero al final se ha impuesto. Todo el mundo hoy en día tiene un timeline personalizado en Facebook. Es un timeline que muestra solo aquello que es más relevante para nosotros, no lo último que se está produciendo en Facebook. Y ese timeline es Big Data puro, y es posible porque en los últimos 6-7 años se han producido una sucesión de innovaciones tecnológicas que han permitido que eso sea posible hoy en día, que eso sea posible de forma generalizada, es decir, que ya prácticamente cualquier servicio nos puede meter Big Data en las narices. ¿Cuáles son esas sucesiones tecnológicas? Pues fundamentalmente las bases de datos no SQL. O sea, ese es el principal cambio que se ha producido. Las bases de datos no SQL, que son las que estamos utilizando todos los que estamos haciendo Big Data hoy en día, hace 8 años no existían prácticamente. Era una cosa que solamente utilizaban, como suele decir la NASA, ¿no? Esos científicos muy especializados. En Facebook inventaron algunas de ellas, en Twitter también, y por eso ellos han sido de los primeros en utilizar algoritmos para personalizar lo que vemos en Internet. En cualquier caso, no vengo a contaros nada tecnológico, no os asustéis. El timeline que ha metido Twitter también es Big Data puro. También está produciendo unos cálculos matemáticos en tiempo real para ver qué es lo que nos tiene que mostrar en cada momento en función de lo que las personas que seguimos han producido
han hecho favorito, han retuiteado, etcétera, en las últimas horas, en función de todos esos cálculos, nos dice qué es lo que tiene más relevancia para nosotros en este momento. Esto, una vez más, ha causado mucha resistencia, pero es evolución, por ahí van las cosas. Y otro caso interesante es Pinterest. Pinterest es uno de los que más uso, yo diría que atractivo desde el punto de vista de contenidos, está haciendo como red social. Nos envía mails diciéndonos que otros usuarios hacen cosas que se parecen a las nuestras, que otros usuarios guardan pins nuestros. Todo eso son también resultado de cálculos matemáticos que ellos tienen estudiados y que les permiten, evidentemente, fomentar el uso de su herramienta, que es al final lo que están buscando. Pero hay mucho más, no solamente en las redes sociales, hay muchas empresas que están haciendo uso de Big Data a partir de los datos muchas veces de las redes sociales, porque son profundamente interesantes. Esto no sé si lo conocéis, se llama Nusselt. Si no lo conocéis, yo os recomiendo que lo uséis, porque yo lo uso a diario y es una herramienta fantástica. Lo que hace es recoger, es una aplicación de móvil, por cierto, lo que hace es recoger lo que las personas que sigues en Twitter están haciendo favoritos, están retuiteando, y busca coincidencias entre las personas que te sigues, busca cuáles han hecho favorito a un mismo enlace de internet. Entonces esos enlaces te los ordena en función de esa relevancia, de esas coincidencias. Entonces la verdad es que acierta muchísimo. El contenido que te está ofreciendo es contenido que realmente es atractivo para ti, porque la gente que sigues, que generalmente es gente atractiva para ti, salvo que os dediquéis a seguir a todo Dios, que eso no lo recomiendo, precisamente porque luego no podéis hacer uso de este tipo de aplicaciones. Realmente el contenido que os va a recomendar es buenísimo, es lo que realmente en este momento está ocurriendo en el mundo, que tiene que ver con vuestros intereses, y además, como Twitter tiene un componente profesional importante, si seguís a gente interesante para vosotros por vuestro trabajo, os va a recomendar aquellas cosas que en este momento son tendencia y que son importantes para vosotros a nivel profesional. Entonces es una herramienta fabulosa, aparte de que, bueno, pues si seguís a políticos, pues de repente os empieza a aparecer mucha corrupción y demás. Si seguís a profesionales, os aparece aquello que están compartiendo, que tiene que ver con vuestra profesión. Y esta es la revolución que se está produciendo en este momento en los medios de comunicación. Todos los medios los medios convencionales están un poco asustados, porque de repente en los rankings de audiencia en Internet aparecen una serie de webs que se han creado, digamos, casi antes de ayer. BuzzFeed, Vice, no sé si las conocéis, porque algunas de ellas son solo para menores de... no son, pero realmente públicos son incluso menores de 20 años a veces, pero con eso que llaman ahora millennials, ¿no? Pero con un poder de generación de audiencia en Internet fantástico. Ahora os voy a enseñar algunas claves de lo que ocurre. En cualquier caso, veis que el tipo de contenidos que hacen ya de por sí son llamativos. La mayor parte de estos contenidos están producidos de forma artificial. No quiero decir que haya un periodista robot. Pronto lo va a haber, pero todavía no estamos ahí. Pero los titulares están hechos de forma automatizada. Estos titulares no los ha hecho un periodista escribiendo, los ha hecho un robot, que ha decidido qué es lo que en este momento es más interesante. Y la selección de contenidos también las están haciendo robots, que están diciendo en este momento lo que más les interesa a la gente de Santander, puede ser cualquiera de estas tres cosas, no lo sé, pero evidentemente las palabras mear, cagar, etcétera, funcionan, la gente pincha en ellas. El sexo funciona. Este tipo de webs, prácticamente de cada 10 contenidos, en Vice, por ejemplo, 5 tienen que ver con el sexo. Los medios convencionales también están cambiando, Si entráis en muchos de los medios convencionales veréis que cada vez hay más contenidos de este tipo. No se están escapando la tendencia, están intentando recoger el testigo de que hay mucha gente buscando contenidos de este tipo en Internet. Esto funciona. ¿Por qué funciona? Bueno,
Pues funciona gracias a Facebook, a Twitter, a las redes sociales. Facebook fundamentalmente. Facebook es el esteroide de este tipo de medios. Normalmente se comparten en Facebook. En Facebook la gente hace me gusta y de repente pues hace que esos contenidos aparezcan en el timeline de los usuarios, en nuestros timelines. ¿Por qué? Pues porque son contenidos que están siendo muy viralizados en las últimas horas. El algoritmo de Facebook toma en cuenta fundamentalmente tres cosas. Una es el tiempo, es decir, que no haya pasado demasiado tiempo desde que un contenido se ha producido. Otra es la relevancia que alcanza el contenido en términos de comparticiones fundamentalmente, pero también de comentarios y de me gustas. Y la tercera es la relación que tengamos con quien lo ha producido, con quien lo ha retuiteado o con quien lo ha hecho favorito. Entonces, eso hace que este tipo de contenidos estén presentes en nuestros timelines con mucha frecuencia y hace que pinchemos en ellos. Bueno, pinchar es la segunda derivada. Fijaos que entre los millennials Facebook ya es la primera fuente de información. Y van a Facebook a buscar su portada de su periódico. Entre comillas, van a buscar evidentemente mucho más que la portada de noticias, pero en su portada encuentran noticias. Y pinchan en ellas y es lo que leen. Entonces, si los medios quieren estar en la lectura de los millennials, tienen que estar en Facebook. Estos son algunos de esas webs. BuzzFeed quizás es la que más importancia alcanza, aunque Vice es muy importante entre menores de 25 años aproximadamente, lo que ha sido el público clásico de Twenty en España. Fijaos que en España también está entrando. Esto es un ranking hecho ayer. Bueno, esto es un extracto de Alexa. Alexa es un sistema de medición de audiencia de Internet abierto, por eso lo he utilizado. Hay más sistemas, evidentemente. Vice se ha colado ya entre las 100 webs más visitadas en España. Y BuzzFeed está a punto de entrar entre ellas. Entonces, esto es, bueno, y Huffington Post, que es un producto que ha hecho Prisa para tratar de competir con este tipo de medios, aunque lo hace de una manera un poco distinta, un poco más seria, digamos, está intentando entrar también ahí entre los 100. ¿Qué hace que estos contenidos funcionen muy bien? Pues hay mucha gente que se empieza a comer el tarro intentando averiguar qué es lo que hacen este tipo de webs para funcionar tan bien. Por ejemplo, hizo un estudio bastante profundo y escribió 4 razones por las que funciona muy bien. La cuarta no es muy interesante, os he puesto 3. Primero, porque ponen símbolos de interrogación en muchos titulares. Vale, sí. Segundo, porque muchos hacen listas. Esto, si entráis en BuzzFeed veréis que la mitad de los contenidos son listas de las 100 cosas que todo santanderino debe hacer en su vida, por ejemplo. Ese tipo de cosas son las que están haciendo en BuzzFeed. Y tercero, porque son muy buenos en social media. Ya os lo he contado, lo son, aunque muchas veces lo son porque son una derivada de lo anterior. De todas formas, lo que realmente pasa es que estas webs están utilizando herramientas que robotizan la gestión de los titulares, fundamentalmente. La gestión de los titulares y la gestión de qué contenidos se escriben. Y la decisión de qué contenidos se escriben, en muchas ocasiones, depende del robot que decide qué es lo que hay que producir. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo explican. Esta herramienta en concreto, que es BuzzSumo, es la que han utilizado Huffington Post y BuzzFeed para generar sus titulares. Básicamente lo que hace es proponer un número de titulares que cree que van a funcionar e incluso indica cuál es el porcentaje de éxito que calcula el robot que va a tener ese titular. Y incluso los titulares pueden llegar a cambiar. Es decir, si se pone uno y el robot detecta que no está funcionando muy bien, lo modifica. Coge el segundo. Y a veces yo he visto hasta 3 distintos. Esto que se hace en el mundo de los contenidos, que muchos periodistas han pensado que nunca jamás le iban a tocar los robots, se está haciendo en el comercio electrónico desde hace muchísimo tiempo. Amazon cambia los precios hasta 100 veces al día de un producto.
No los cambia, no hay una persona cambiándolos. Evidentemente es un robot que está haciendo cambios en función de la demanda y de la oferta. Como las compañías aéreas. Exactamente igual. Antes os he dicho además que los robots están haciendo titulares y pronto van a hacer las noticias. Esto no es ciencia ficción. La agencia Associated Press tiene un robot que escribe las noticias financieras. Los resultados de las empresas los escribe un robot. ¿Por qué? Porque son noticias que más o menos siguen unos cánones. Pues hay un robot al que le introducen el dato de beneficios de una empresa, el periodo y otra serie de datos, y el robot redacta esas noticias. Resultado, redacta muchísimas más noticias, porque su capacidad de redacción es ilimitada. Entonces, pues hoy en día hay más información financiera convertida en artículos de la que había antes. Otro caso, Netflix. Este es un caso bastante conocido ya. Es uno de los casos de éxito de Big Data, además, más comentados. La serie House of Cards está generada en gran medida por ordenador. No en el sentido de la producción videográfica. Me refiero al script, al guión. El robot, a partir de otros guiones, de otras películas y de los resultados que han tenido en taquilla, en visualizaciones, etc., ese robot decide cuál es el mejor guión para la serie. Entonces ahí veis unas circunferencias y de que una combinación del director David Fincher, de la House of Cards británica y del actor Kevin Spacey produce House of Cards en Estados Unidos. Bueno, esto es un ejemplo gráfico de cómo funciona estos algoritmos. Una serie de combinaciones incluidas en una serie producen éxito. Esta serie sabéis que ha sido tremendamente exitosa y dicen que es responsable del 50% de la valoración de bolsa de Netflix. Dicen, Bueno, al final estamos hablando de algoritmos. Algoritmos, que en realidad los algoritmos no son más que fórmulas matemáticas, no hay que asustarse. Un algoritmo no es una cosa ahí complicadísima. Muchos algoritmos son muy sencillitos. Aunque aparezcan ahí símbolos matemáticos, en realidad lo que hay son una serie de operaciones por detrás que están decidiendo qué es lo que vemos o qué es lo que nos ofrece un servicio. Todas las redes sociales hoy en día tienen algoritmos para producir o para decidir qué es lo que vamos a ver en cada momento. Desde YouTube hasta Facebook, evidentemente ya os he contado, hasta LinkedIn. Todas son resultados de algoritmos. Incluso hay algunas de ellas que se han dado cuenta de que los datos son tan importantes que se han convertido en empresas de Big Data. Foursquare es el caso paradigmático de una empresa que empezó siendo una red social y que hoy en día es una empresa de servicios a empresas, más que de servicios al consumidor, que intenta que su modelo de negocio esté basado en la venta de datos. En el caso de Foursquare son datos evidentemente muy localizados. Por ejemplo, un cliente de Foursquare es McDonald's, al que le interesa qué es lo que se está diciendo de sus restaurantes, pero a nivel individual de cada uno de ellos, no a nivel global, sino evidentemente también le interesa globalmente, pero para lo que compra a Foursquare es para que le diga qué es lo que pasa en sus restaurantes localmente, individualmente. De todas formas, no hay que perder el enfoque. Los datos de social media son solo una parte de los datos que hay en Internet. Solamente con los datos de social media no podemos hacer todo lo que queremos hacer en el mundo del marketing, por ejemplo, que es donde más se utilizan. Hay muchísimos datos, pues desde el GPS, evidentemente. El GPS también a veces se puede sacar en social media. Por ejemplo, Twitter nos da una información geolocalizada de un valor relativo todavía, pero que va creciendo. Nos interesa mucho, evidentemente, qué consumidores compran. Nos interesa mucho
los logs de entradas en webs, qué visitan, qué no visitan, de dónde vienen, todo eso nos interesa muchísimo. Y todo eso al final, lo que os quiero decir con este tipo de gráficos es que lo más interesante, o la gente que está haciendo las cosas más interesantes con Big Data, es la gente que está uniendo datos de diversos orígenes. Y aquí hay una empresa que tiene muchísimas herramientas para eso, que es Google. Google parte con mucha ventaja porque Google tiene Google Analytics, que está entrando en muchas webs y sabe muchísimos datos de lo que ocurre en muchas webs. Tiene sus servicios de publicidad, que sabe muchas cosas de qué se está invirtiendo, en qué palabras, qué se busca, etc. Y luego además pues tiene también información de social media, aunque esta la tiene un poco más limitada porque su red social no es que sea muy exitosa, pero por ahora se la está comprando fundamentalmente a Twitter. Twitter y Google tienen un acuerdo. Twitter consigue que sus tweets estén más arriba en Google, o estén más presentes en Google, y a cambio Google tiene acceso a la información de Twitter bastante abiertamente. Entonces, Google tiene muchas ventajas a la hora de hacer cosas con Big Data en Internet. Ese es un poco el resumen. Dentro de este cuadro, les he dicho, hay muchísimos datos en Internet. Están los datos de las ventas, los datos de las ventas de las tiendas online. Pues Amazon, por ejemplo, tiene mucha información de ese tipo. Amazon, por cierto, no sé si sabéis que es el primer cliente de Google. Es el que más publicidad le compra. El dato interno de lo que ocurre dentro de una empresa, el inventario que tenemos, etc. Ahí hay una empresa española que es líder mundial en utilización de Big Data en el comercio. No sé si lo sabíais. ¿Sabéis cómo se llama? No penséis en Internet, porque a veces creemos que todo es Internet y hay empresas convencionales de las que no pensaríamos que son las que más inteligentemente utilizan las herramientas tecnológicas. Es Inditex. Inditex es un ejemplo, además hecho en España, de aplicación de Big Data sobre todo a la logística, aunque también a la identificación de tendencias. Sabéis que uno de los secretos de Inditex es que es capaz, utilizando datos de lo que está ocurriendo en sus tiendas, es capaz de identificar qué tiene que fabricar mañana y qué tiene que llevar a una tienda también, claro. Entonces, eso les permite renovar sus stocks y renovar sus prendas de un comercio con muchísima rapidez y muchísima velocidad y estar pues, de esa manera adelantándose a todos los competidores. Lo que pasa es que esto pues, ya lo han descubierto otros y ya empieza a haber más competencia, ¿no? Primark también es bastante hábil en ese tipo de cosas. Bien, luego además ya nos interesa mucho identificar a una persona, a cada persona en su, digamos, su funnel, el recorrido que hace en Internet, no solamente en social media. Lo que más les interesa a la gente que se dedica al marketing y a las ventas por Internet es identificar a una persona a lo largo de su proceso de recorrido en Internet, de su proceso de relación con una empresa, con una marca. Y eso, evidentemente, social media es una parte de eso. Es una parte. Hay muchas otras partes que no son solo social media. Por ejemplo, cuando alguien llega a Internet y su primera relación con una marca puede ser una búsqueda en Google. Busca esa marca en Google y encuentra, por ejemplo, un tweet. Entonces va a Twitter y ahí tiene una primera relación con la marca que la marca puede identificar, porque la marca puede buscar cuando esa persona ha utilizado una palabra que tiene que ver con su marca. Lo que las marcas hacen normalmente es buscar menciones suyas, pero le es más difícil identificar si una persona ha llegado a Twitter buscando también, como están haciendo ellos. Es decir, hay mucha información que se les escapa a las marcas ahí. Se les escapa la parte de las búsquedas, por ejemplo. Después, esa persona ha buscado, ha ido a Twitter, ha dicho, uy, pues voy a preguntar a ver si esta marca es buena o es mala.
ahí esa persona hace un proceso donde ya es más fácil encontrarlo, porque ya está utilizando la palabra clave que permite identificar a esa persona en Twitter. Después, alguien le responde. Hay una relación con más gente. Eso a la marca también le interesa. Después, esa persona compra el producto. Eso también se le escapa a las redes sociales. Esa compra no va por redes sociales, esa compra normalmente va por un canal de otro tipo, pero a la marca le interesa saber cuándo esa persona ha ido a una tienda online y cuándo evidentemente eso se ha convertido en compra. Luego le interesa saber qué pasa después, cuál es la atención al cliente. Esa persona se queja, esa persona está contenta y lo cuenta. Quiero deciros que aquí hay un flujo de actuaciones, de acciones que hacemos los consumidores en relación a las marcas, donde social media tiene una parte del protagonismo, pero no todo. Entonces es muy importante que los datos que salen de social media se incorporen en otros sistemas que permiten identificar el flujo completo. Nosotros, que nos dedicamos a Big Data, fundamentalmente en social media, aunque no exclusivamente, lo que detectamos es un interés muy grande de todas las marcas por identificar el flujo completo. Entonces, la mayor parte de las marcas intentan recoger los datos de social media y los intentan meter en sistemas tipo CRM por una parte y tipo Business Intelligence por otra. En el CRM lo que están buscando es tener una buena relación con el cliente, no tanto identificar el flujo completo, cuanto tener datos de marketing de si los clientes están satisfechos, descontentos, con qué palabras relacionan a la marca, ese tipo de cosas. Entonces, ahí social media sí tiene un protagonismo muy alto. Y luego, por otra parte, Business Intelligence. En Business Intelligence todavía social media tiene un protagonismo más pequeño. Business Intelligence está buscando una información mucho más completa, muchísimo más ajustada de qué está haciendo cada persona a lo largo del flujo de su relación con la marca, pero no solamente como comprador, sino cualquier tipo de relación que tenga con la marca. Entonces, el Business Intelligence busca muchísima más información. Y social media es una parte más pequeñita ahí. Pero por eso es importante entender el flujo completo, porque si solamente ofrecemos el social media, estamos escapando de lo que las marcas quieren hacer a día de hoy con sus clientes. ¿De acuerdo? Pues el flujo es bastante más amplio que solo social media. Somos sociales, pero la relación con las marcas va en muchos sitios. Tipo de cosas que hacen las marcas con el Big Data. ¿Veis abajo una serie de cosas? Análisis de sentimientos. Este es un servicio que se hace ya desde hace bastantes años. Yo lo conocí ya a principios de este siglo. Bueno, el análisis de sentimientos se ha hecho desde hace decenas de años. Lo que pasa es que siempre se ha hecho a mano. Las revistas de prensa eran el principal análisis de sentimientos que hacían las marcas. Les entregaban todas las semanas o todos los meses un montón de fotocopias con todas las menciones que había habido a cada marca en la prensa, generalmente. Y en cada una de ellas, la agencia que hacía esto, bueno, todavía hay agencias que hacen esto. No vamos a hablar del pasado porque todavía es presente. Las agencias que hacen esto, pues ponen, esto es bueno, esto es malo, esto es negativo. Esto, traducido en publicidad, habría costado 10.000 euros. Entonces, fíjate qué buenos somos que hemos conseguido que salgas con una página completa en el diario Montañés y que si hubieses tenido que comprar publicidad, esto habría costado 6.000 euros. Pues te has ahorrado esos 6.000 euros, ¿no? Entonces, eso es lo que las agencias tratan de vender con evidentemente siempre que sea positivo. Si es negativo, ahí no están tan contentos. Pero eso es lo que tratan de vender con las revistas de prensa. Bueno, en este siglo ya este trabajo se empieza a automatizar. Empieza a haber herramientas que van a las webs de los periódicos, siempre en este caso hablábamos de periódicos, y recogen esa información y automáticamente la meten en una revista de prensa automatizada. Esto se empieza a hacer a finales del siglo pasado, sobre todo ya en este siglo.
Luego de repente se produce una explosión de contenidos creados por los usuarios. Primero empieza con los blogs, luego aparecen algunas redes sociales, aparecen algunos foros, y entonces ya las marcas dicen, oye, yo quiero saber qué se está diciendo de mí no solamente en la prensa, sino también en los blogs, en los foros, en las redes sociales, las que empieza a ver. Y entonces esa información se empieza a automatizar, pero ya con muchísimo más esfuerzo, porque hay que rastrear muchos más sitios, ¿vale? Y luego entra ahí el análisis de sentimientos. Esto se empieza a automatizar aproximadamente en el año 2006. Porque la automatización del análisis de sentimientos, hace 15 años yo recuerdo que había gente que me decía que era imposible, técnicamente. Bueno, hoy en día se hace con un porcentaje de éxito bastante alto, del 70% para arriba. Nos está diciendo la máquina si lo que viene en un texto es bueno para nosotros o es malo, o es negativo. E incluso qué grado de negativo tiene y qué grado de positivo tiene. Y también hay matices. Es verdad que hay un problema con la ironía, porque la ironía todavía a las máquinas les cuesta entenderlo, pero se está resolviendo, Entonces, ese es el análisis de sentimientos, un servicio muy típico de Big Data, donde las redes sociales juegan un papel muy importante. ¿Sabéis cuál es la red social que más les interesa a las marcas en España en este momento para hacer análisis de sentimientos? Facebook. Instagram. Bueno, es verdad que depende de las marcas. Tenía trampa la pregunta. Pero si son marcas de moda, Instagram sí que es la más importante. La que más les interesa es Twitter. Por una razón fundamental. Twitter es a diferencia de Facebook, es mucho más pública. Es decir, lo que se dice en Twitter generalmente es abierto. En Facebook la mayor parte de lo que se dice es privado. Y eso no se puede ver. A nivel de marca, no se puede ver. No, Facebook ahora lo está vendiendo, pero lo está vendiendo a un precio muy caro. Entonces, que se pueda sacar sin una inversión muy alta, Twitter. ¿Y cuál es la siguiente? Aquí no vais a acertar ninguno. Forocoches. Forocoches. Porque no es una red social en el sentido estricto de red social, pero es un sitio donde hay cantidad de personas hablando de marcas constantemente, y además en público. En general, hay una zona de forocoches que es privada, pero en general todo es abierto. Forocoches tiene un interés enorme para las marcas. Y es curioso porque hay muchas herramientas de análisis de sentimientos o de análisis de social media que no tienen forocoches. Evidentemente, todas las de los yankees no tienen forocoches. Entonces, es una información de interés, ¿vale? Que forocoches es muy importante en España. Casi todos los países hay algún caso de estos, pero el de España con forocoches es bastante especial, además. Forocoches sabéis que ha marcado tendencias en muchas cosas, no solamente en el mundo de la música, también ha tenido por ahí algunas, o en el mundo del automóvil, que es donde empezó, también ha tenido por ahí algunas historias, digamos, de éxito o de no sé si llamarlo zumbamiento o cómo definir la palabra. Segundo tipo de utilización que se está haciendo de Big Data a partir de social media, Customer Care. Atención al cliente. No solamente en el sentido más típico, que es alimentar los CRMs para que la atención al cliente tenga en cuenta la importancia de la persona o la relevancia de la persona que se ha quejado. Esto sabéis que lo están haciendo prácticamente todo el mundo. Prácticamente todos los CRMs incorporan datos de Twitter que permiten contextualizar a la persona que está haciendo una reclamación, una queja, una incidencia, para saber si esa persona hay que tratarla mejor o peor. Todos los CRMs incorporan esa información, ¿vale? Esto ya es básico. Donde empieza a haber mucho movimiento ahora es en la medición del resultado del trabajo de atención al cliente. Es decir, ¿está usted, marca, atendiendo a sus clientes rápido? ¿Está usted, marca, respondiendo todas las incidencias de sus clientes? Eso se puede medir de forma prácticamente instantánea utilizando herramientas de análisis de Big Data. Y eso evidentemente permite poner a unas marcas en comparación con otras. Y le tienen un miedo, le tienen un pavor tremendo a ese tipo de información.
Nosotros estamos haciendo ahí cosas y realmente te das cuenta de que le estás dando una golosina al jefe. Al que está haciendo el Customer Care le estás haciendo una putada. Porque su trabajo se puede seguir, pues insisto, prácticamente al minuto. Y lo peor de todo es que se puede comparar con el de la competencia. Eso es lo peor, porque cuando te pueden comparar con la competencia, ahí va a haber gente que se pone muy nerviosa. Como los datos no salgan bien, imaginaos una marca importante que de repente pues averigua que su tiempo de respuesta a incidencias de sus clientes en Twitter es 2 horas peor que el de su principal competidor, pues hay un problema sobre la mesa muy serio. Evidentemente para el jefe es una golosina, porque el jefe necesita ese tipo de información para poder saber si está pagando lo justo, lo injusto, o si le están engañando. Situation awareness, es decir, conocimiento de dónde estamos. Esto es lo primero que se ha hecho en social media. Prácticamente todas las herramientas de análisis, de analítica de social media hacen eso. Te indican qué situación tienes, si estás generando el mismo engagement que generabas antes o estás incrementando el engagement, si tus usuarios son más reactivos o menos, si están comentando más, qué comentan, si la audiencia sube, si sube tu número de fans, si siguen un crecimiento estandarizado o no. Esa es la principal herramienta. Prácticamente además todas las redes sociales ya tienen su herramienta de analítica. Quizás donde fallan es a la hora de compararse, o sea, de compararse con otras marcas. La percepción de nuestra situación en el mercado, no solamente es importante que me digas si mis datos son buenos en relación a los que tenía antes, sino también es importante que me contextualices con mi competencia. Entonces ahí hay herramientas muy chulas de benchmark, de comparación con competencia. Otro tipo de funcionalidad, la captura de ideas, lo que llaman crowdsourcing o la extracción de ideas a partir de la masa, del mundo mundial que está hablando de cosas que tienen que ver con nuestros productos y nuestros servicios, captar qué es lo que en este momento es tendencia, captar qué es lo que la gente quiere, está más interesada en comprar, qué es lo que la gente está criticando de las empresas o de las marcas que ofrecen productos como estos, esas tendencias, esa identificación de oportunidades, captación de ideas, todo eso con social media se puede hacer de manera estupenda. Y me choca que no se haga más, de hecho. Quinto, la optimización del marketing. Y aquí se utiliza la palabra optimización, aunque se podría utilizar una palabra más ambiciosa, pero es verdad que social media tiene algunas limitaciones, por eso se utiliza la palabra optimización. Y aquí os voy a poner un ejemplo para explicarlo. Si yo soy el Hotel Santemar y evidentemente quiero llenar mi hotel, porque esto es un hotel muy grande y llenarlo todos los días tiene que ser difícil, ¿no? No hay eventos todos los días en Santander, ni bodas, ni bautizos, ni comuniones. Entonces, ¿cómo puedo llenarlo? Pues un uso que se identificó hace ya tiempo en social media es la identificación de personas que van a venir a Santander, ¿no? Yo cojo Twitter y busco personas que estén diciendo que van a venir a Santander, porque en Twitter hay mucha gente que dice lo que va a hacer, ¿no? Entonces yo identifico a esas personas, es relativamente fácil, con una serie de programando esas búsquedas, y después les ofrezco una habitación o una oferta, básicamente, que es lo que se hace cuando identificas un lead, que es de lo que estamos hablando. Lo que haces es hacer una oferta para que el lead se convierta en cliente, ¿no? Deje de ser una oportunidad y pase a ser ya un cliente de verdad. Entonces, para que en ese momento esa persona se tome la decisión rápidamente, la opción de toda la vida es la oferta. La oferta pues hace que la gente dispare la decisión de compra, ¿no? Entonces, eso evidentemente está inventado, no os estoy contando ningún secreto, o sea que
lo podéis aplicar si queréis, pero hay mucha gente que está aplicando esto ya desde hace tiempo. Pero esto tiene varios problemas. Si es muy agresivo, si haces esto masivamente, hasta el propio Twitter se va a enfadar. Porque Twitter en principio no acepta este tipo de cosas, ¿no? Pues podéis programar un robot que haga estas búsquedas y que haga una oferta a cada persona que encuentra, pero como lo hagáis mucho, Twitter va a decir, oye, sois unos tramposos, os voy a banear, ¿no? El propio usuario, como se lo hagas muy descaradamente, el usuario va a decir, esto es spam. Es verdad que no estamos acostumbrados, o no estábamos tan acostumbrados a que nos hicieran spam en redes sociales, pero en cuanto nos lo hacen mucho, ya nos cansa, igual que en email. Entonces, hay toda una serie de razones que hacen que el uso de técnicas de marketing o de captación de clientes en social media pues sea difícil. Se puede hacer, se pueden buscar esos leads, pero no es fácil conseguir convertirlos en ventas sin que la gente se moleste. Entonces, por eso se habla más de optimización que de captación directa. La captación directa generalmente se hace por vías de toda la vida, más marketing directo en el sentido de pues, un email, una llamada de teléfono, etc. En social media todavía hay un cierto prejuicio por parte del usuario, ¿vale? No sienta bien que te intenten captar en un sitio al que has ido a hacer otra cosa distinta y que de repente venga gente ofreciéndote productos. Hay una resistencia. Entonces yo no recomiendo hacerlo mucho para productos de venta directa. Sí que nosotros, por ejemplo, lo hacemos para eventos, para cosas que no exigen una compra, sino que son más bien de apuntarte. Ese tipo de cosas sí que funciona, pero para temas de compra yo he visto mucha resistencia y muchísima gente además que te denuncia. En Twitter, cuando tú recibes un tweet que no te gusta, te parece que es spam, no tienes más que darle al botoncito que hay encima a la derecha y automáticamente estás denunciando al autor, con lo cual, como te lleguen muchas denuncias, directamente Twitter te va a echar, ¿no? Entonces, esa es mi visión. ¿Qué más cosas se pueden hacer en optimización de marketing? Pues, evidentemente, el típico de identificar a los influencers. Te digo el típico porque es una de las cosas que más se utilizan. En España, además, se utiliza bastante. Hay mucho trabajo de agencias en identificación de influencers. Y hay herramientas para hacer eso estupendas. Digo porque todavía hay gente que lo hace a mano. Pues a mano, bueno, está bien que cojas unos datos que vienen de una herramienta y los depures, pero hacerlo a mano desde el principio hasta el final es una locura, porque lleva muchísimo tiempo y las herramientas te facilitan muchísimo el trabajo. Identificación de influencers, identificación también de no influencers, usuarios quejicas también he visto hacerlo. Mira, gente que, a estos hay que intentar a lo mejor no hacerles mucho caso porque sabes que no tienes nada que hacer con ellos, ¿no? También he visto hacerlo. Optimización de marketing también en el sentido de identificar, por ejemplo, pautas, tendencias para el community manager. Pues, oye, ¿qué están haciendo las empresas de mi competencia que yo puedo aplicar en mi caso? Entonces, si tú identificas cuáles son los tweets, los posts que mejor le funcionan a la competencia, te está dando ideas de qué es lo que tienes que hacer tú. También a los demás, o sea, no pensemos que estamos solos. Pero evidentemente esto todavía no entiendo que haya muchos community managers que hagan todo su trabajo manual. O sea, una gran parte del trabajo de community manager debería ser la utilización de herramientas que le permitan no ya tanto automatizar, que en eso todavía nos faltan algunos pasos, cuanto identificar su trabajo, cómo debe hacerse. Qué tendencias se están produciendo, de qué está hablando la gente de mi sector, porque eso es evidentemente lo que tengo que utilizar para conseguir que haya más engagement y más actividad dentro de mi perfil. Y eso, hoy en día hay herramientas estupendas para hacerlo. Bueno, estos son algunos casos de uso de Big Data que ha identificado IBM. No me voy a parar mucho tiempo porque me parece unos
¿Cuánto tiempo me queda? Porque la charla es un poco rara. Me quedan 10 minutos. Y además ahora preguntas, ¿no? O sea que, vamos, no voy a pararme mucho tiempo en esto. La toma de decisiones, este quesito lo que representa es que la toma de decisiones, no solamente porque a veces creemos que la toma de decisiones la toma un señor de arriba siempre, no, la toma de decisiones es lo que hacemos todos en nuestro trabajo todos los días, todos desde el principio, desde el de arriba al de abajo. El community manager está tomando decisiones cada vez que hace algo. No creamos, porque siempre creemos que la toma de decisiones es solamente el jefe, el CEO, tal, no, decisiones tomamos todos, o deberíamos tomar más en nuestro trabajo constantemente. Entonces, esa toma de decisiones es sorprendente que todavía haya gente que la haga en internet de forma artesanal. La toma de decisiones se debe basar en muchos datos y en mucha analítica de esos datos. Y esto es algo que nos tiene que entrar a todos en la cabeza, porque si no lo hacemos, nos van a sobrepasar todos los demás. Algunas cosillas que hacemos nosotros, pues aparte de los famosos rankings de marcas, que este de las cervezas lo pongo porque este ha tenido muchísimo éxito, y las cerveceras, de las 5 que veis aquí, más de la mitad ahora pagan sus bonus a sus empleados en función de nuestros rankings, sus empleados de marketing, ¿eh? O sea que quiero deciros que es muy importante para ellos el efecto que consiguen en su social media, que se mide por rankings, evidentemente. Muchos casos, oficinas de turismo, este también es un caso que tuvo mucho éxito, porque pues, las oficinas de turismo parece mentira, pero se pegan mucho entre ellas. Y luego pues esto ya no tiene éxito comercial, porque evidentemente estos señores, nosotros no les vendemos nada, sí les podríamos, pero no es el caso. Pero esto para nosotros tiene mucho éxito de eso que ahora llaman growth hacking, ¿no? Digo ahora porque antes lo llamaban marketing guerrilla, he oído muchos nombres. Nosotros hacemos rankings de personas porque así ellos están contentos de salir en los rankings y hablan de nosotros, de forma indirecta o casi directísima, ¿no? Entonces, ahora a esto lo llaman egocasting, ¿no? Utilizamos el ego de la gente para conseguir que hablen de nuestro libro. Pues, hemos hecho algunos, estos son de los que más éxito han tenido, los community managers y los social media managers y los periodistas españoles. Luego, métricas de conversión, hay muchísimos. Voy a ir muy rapidito porque quiero que también, supongo que habrá alguna pregunta. Métricas de conversión, hay muchísimas KPIs. Nosotros, las herramientas que hacemos, utilizamos mucho esto de las KPIs. Incluso en una de las herramientas estamos empezando a introducir KPIs producidas por los propios clientes, es decir, que ellos definen cuál es su KPI, porque a veces nos vienen con cosas raras, que solamente es para un caso, no tiene sentido incorporar eso en una herramienta. Estos son los principales bancos españoles. Trabajamos mucho, en Alianza trabajamos mucho, los principales sectores para nosotros son turismo, que en España es muy fuerte, banca y energía. Los bancos, pues aquí veis por ejemplo las diferentes KPIs que tenemos, cómo se posiciona cada uno. ING no es uno de los principales bancos españoles, pero en social media sí lo es, ¿eh? De hecho, el número de fans en Facebook es el líder, como podéis ver aquí. O sea, tiene más que los demás. ¿Por qué? Pues porque ha hecho muy bien su trabajo en el marketing social. Entonces es un ejemplo de buenas prácticas en muchísimos ámbitos, ¿eh? Santander está intentando recuperar terreno, pero bueno, el ING les lleva. Este es el ranking en menciones, que es otro tipo de KPI muy típica. ¿Cuántas veces hablan de mí? Antes os he hablado del Customer Service, de la atención al cliente. Esto es una pantalla de la tasa general de respuesta a preguntas de usuarios. Creo que esta es de Facebook, si no recuerdo mal. El Banco de Santander contra el BBVA, ING y la Caixa. La Caixa es el que más responde. Podéis ver que prácticamente ha respondido todo.
Esto requeriría una explicación más grande, porque nosotros, por ejemplo, cuando medimos lo que se responde, no medimos todo. Excluimos, por ejemplo, todo lo que son medios de comunicación. Cuando un medio de comunicación se expresa en un Twitter, por ejemplo, hablando del Banco de Santander o de Bankia, eso nos da igual, no lo medimos. ¿Por qué? Porque normalmente los medios no hablan en el sentido de cliente, hablan en el sentido más de reproducir contenidos que ellos han publicado o de contar cosas que están pasando de actualidad, pero no es realmente como atención al cliente. Entonces, tasa de respuesta muy importante, si están respondiendo el porcentaje que responden y el tiempo medio de respuesta. El tiempo medio de respuesta, cuánto tardan en responder. Y esto es un poco lioso, porque algunas entidades están abiertas las 24 horas del día y otras cierran por la noche. Entonces, pues, ahí tenemos que introducir sistemas para evitar perjudicar mucho al que no abre por la noche, porque entonces su tiempo medio de respuesta se dispara. Si alguien le pregunta algo a las 10 de la noche y no responde hasta las 9 de la mañana, pues parece que ha tardado un montón y en realidad a lo mejor solo ha tardado 2 horas. Aplicaciones. Esto bien, es un caso curioso. Esta es la gráfica de UPyD, de fans en Facebook. Esta es una información que tenemos pública. Esta, si la queréis ver, está ahí en WinRank, que es una herramienta gratuita que tenemos. Me parece interesante porque tú viendo el histórico de fans de Facebook, de UPyD, puedes ver cómo le va el partido. Cuando se queda plano en febrero del 2015, se queda plano, ya podías prever que se iba a pegar un gran descalabro en las elecciones siguientes. Y después, pues en las últimas elecciones parece que de repente sube un poquito, pero luego se ha quedado otra vez plano. En fin. Y algunas tendencias, ya con esto voy a acabar. La principal tendencia que se está produciendo es la evolución tecnológica en el análisis del lenguaje. Esta es la principal de todas. Todavía falta, ¿eh? Antes os he contado el caso de la ironía. Hay algunas otras cosas. Por ejemplo, un diálogo con una máquina sigue siendo muy deficitario. Esto lo tenéis todos en vuestro móvil con el Siri y compañía, ¿eh? O sea, esto no es ciencia ficción, tenéis ahí en vuestros móviles. El diálogo todavía es complicado porque no interpreta cualquier cosa, solamente interpretan cosas genéricas, cosas más complicadas les cuesta mucho todavía entenderte y responderte sobre todo. Aunque hay muchos avances, pero todavía nos falta. Pero aquí es donde más se está todavía cambiando y más evolución va a haber, en breve. Lo que os he contado antes, la otra tendencia, el flujo de ventas completo, es decir, no solamente social media, sino la integración de los datos de social media con datos de ventas, datos de audiencia de una web, de cuándo llega un usuario a la web, etc. Todo eso, la integración completa de los datos, es otra de las grandes tendencias, de las grandes demandas de las marcas. Y luego, los resultados eficientes. No pagar de más sin molestar menos al usuario. El retargeting, todos lo sufrís a veces. Pues a veces dices, joder, ¿por qué me están ofreciendo una habitación en Santander, en un hotel de Santander, si ya hace una semana que la he reservado? Pues ese tipo de cosas nos molestan, nos está pasando. Pues ahí tiene que haber mucha innovación todavía para mejorar eso.